Enrique Mujica está de vuelta con Cuatro Cabezas. Actualidad mucho más allá de la contingencia. Por 13C Radio. En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 13C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. Pablo Alar, ¿qué tal? Muy Bien, buenos días. Día agitado, pero muy interesante después de tantas volteretas volver a lo mismo. Pues. Sí. Oye, te preguntaba si la ciudad, como concepto, estaba incluido dentro del texto que perdió ayer. Así como que uno dijera, oye, la verdad que está re bueno como lo habían enfrentado y que lata que perdieron. Mira, para nosotros los urbanistas y los arquitectos, efectivamente hubo una ilusión bien importante. Con el primer borrador de la Convención Constituyente aparecía el derecho a la vivienda, aparecía el derecho a la ciudad. Luego en la propuesta de la comisión experta aparecía el derecho a la vivienda y ese se mantuvo en la propuesta que perdió ayer. Por lo tanto, volvemos a la constitución, digamos, de Pinochet y Lagos, como claro, dicen algunos, donde si bien no considera el derecho a la vivienda y a la ciudad, eso no ha impedido que Chile haya tenido la política habitacional más efectiva en la región en los últimos 40 años. Espérate, que esa constitución trae poco del tema. No trae nada del tema. Nada. Ni no se siquiera habla reformada. Ni de vivienda ni de ciudad. Ya. Y eso ya da cuenta de que efectivamente requiere una puesta al día, porque si tú revisas, hoy en día hay un consenso generalizado en que el derecho a la vivienda es uno de los derechos sociales fundamentales. Tú no puedes pretender tener derecho a la educación sin un lugar donde estudiar, no puedes pretender tener derecho a la salud sin un lugar donde recuperarte después de una enfermedad. Y la pandemia además mostró lo importante que era tener acceso a una vivienda y una vivienda digna, sin hacinamiento, etcétera. Incluso, y aquí voy a citar a mi colega Ricardo Abuaguat, que escribió una muy buena columna hace 2 semanas atrás sobre este tema, el derecho a la vivienda está en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, ya está instalado. Ahora, como muchos de estos derechos, sobre todo en constituciones barrocas, por decirlo, como era el borrador que perdió ayer, que era maximalista, igual que el de la Convención. Gigante. Las dos eran maximalistas. Gigante. A mí me gustan las minimalistas, pero estas eran maximalistas. No aprendimos, Juan. Sí. Una cosa es decirlo, declararlo, y la otra es la capacidad de implementarlo. De hecho, España y Haití, en sus dos constituciones está el derecho a la vivienda. Ya. Y claramente uno puede ver que en España hay una cierta capacidad de proveer acceso a la vivienda, pero en Haití claramente es palabra muerta. Y en España están con leído 40 artículos que están con problemas también. Que los gallos 40 años tienen que ir no con los papás. No tienen dónde vivir porque están muy caros los valores, claro, etcétera. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tan relevante es que aparezca en la Constitución? Y por un lado ahí, y lo otro es si vamos a hacer un ofertón en la Constitución que después no vamos a poder cumplir, que es lo que mucha gente dice. O sea, ¿para qué vas a poner el derecho a la vivienda si después el déficit sigue creciendo, etcétera? Y ahí es donde había bastante consenso, te diría, transversal entre los especialistas del mundo de la ciudad y de la vivienda, de que en Chile sí podíamos tenerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile, como te decía antes, desde el año 74... más de 3,7 millones de familias han recibido alguna ayuda del Estado para acceder a una vivienda nueva o reparar la que tienen. ¿Eso es inédito en Latinoamérica y probablemente en el sur global? Sí. Ya. Yo te diría que, hay políticas del mismo modo en otros países. No conozco otro país que haya tenido la capacidad de desplegar ayuda estatal para garantizar acceso a la vivienda como lo había hecho Chile. Como lo había hecho, estoy hablando en pasado. ¿Por qué? Porque lamentablemente por ahí por el 2007 perdimos un poco el foco de la política habitacional, descuidamos a los más vulnerables y empezó a dispararse el número de familias en campamento. Teníamos 27.000 familias viviendo en campamento en 2007, ahora tenemos 140.000. No, terrible eso. Y el déficit se ha ido, ha ido creciendo de 500.000, 400.000 a más de 700.000 y ya se proyecta que va a llegar a 1 millón de familias a fines de esta década. Ahora tú cuando me... Pero, así todo tenemos la capacidad de enfrentarlo. O sea, Chile ha sido capaz de entregar más de 100.000 soluciones habitacionales en un año, el 2011 después del terremoto. 100.000 en un año.
O sea, y sin traer, digamos, fuerzas exteriores o de Marte, con las mismas capacidades de los Serviu, de la Ceremi, de la institucionalidad nuestra. Por lo tanto, uno dice, bueno, sí, ya, ok, no 100.000 al año, pero 90.000 al año, bueno, en 10 años logras contener ese déficit. Entonces tampoco era tan tirado a las mechas pensar en decir, garanticemos el acceso universal a la vivienda. Y obviamente, tal como decía el borrador que perdió ayer, además de manera progresiva. O sea, decía, el Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia a la vivienda propia en conformidad con la ley. O sea, no era tan disparatado ni de locos. Ahora, ¿es para llorar? ¿Es para...? No, porque si en los últimos 40 años hemos logrado igual avanzar en políticas habitacionales, claro. Incluso estabas hablando tú en el bloque anterior respecto a la acusación constitucional del ministro Montes. El ministro Montes ganó una campaña y este gobierno se comprometió a 260.000 viviendas en 4 años, que es un número bastante importante. ¿Y cómo van? Mira, tiene un porcentaje de avance, el último informe iban en un 37% de avance, creo, respecto a la meta. ¿Y son viviendas de calidad digna? Sí. Ya. Mira, uno de los motivos por los cuales tal vez ha aumentado el déficit en cierta medida es porque en los 80 y en los 90 era pura cantidad. Claro. Cantidad, Bajos de Mena, el volcán, vamos metiendo blocks, lejos y con lo que se puede arreglar. Una de las cosas que se hizo a partir de la toma de Peñalolén y de Bachelet 1, etcétera, que fue la reforma a la política habitacional, fue empezar a preocuparse también en la calidad. Ya. Es muy difícil ahora encontrar viviendas sociales de menos de 50 metros. Cuando en los 80 y los 90 eran 36 metros cuadrados la vivienda. Ahora, pero ojo, que pasa que en esa época eran familias más grandes, ahora hay muchas familias unipersonales, entonces ahora tal vez volver a las microviviendas no sería una mala solución, pero te diría que hoy en día el estándar en cuanto a metros cuadrados, difícil que sea menos de 55 metros cuadrados, y además que tiene que cumplir con una serie de normativas térmicas, de habitabilidad, sísmicas, que también han ido perfeccionándose en el tiempo, entonces eso las encarece. Claro. Además, la ubicación también, cada vez hay menos terrenos, cada vez están más caros, entonces eso también ha ido dificultando la tarea, pero estamos hablando de otro estándar. Tú ves ahora... Vayan todos a ver la Villa Panamericana. Eso es un DS-19. Eso va a ser un proyecto que va a tener vivienda con subsidio. ¿Cuántos departamentos, más o menos? Es que depende del rango porque hay algunos que están abiertos al mercado y otros que están reservados pero 2.500, 3.000 UF, por ahí. Y cuando decimos derecho de vivienda, que me quedo dando vuelta al que dijiste al principio, claro, ¿qué ha establecido el derecho de vivienda? ¿Qué significa ese derecho a la vivienda? Claro, en simple... lenguaje puro, que yo tengo derecho a la vivienda, pero ¿qué significa? Que el Estado me va a aportar plata para que yo la tenga, que el Estado me va a regalar una casa, que yo voy a tener que participar con el Estado 50-50, o sea, el Estado que el subsidio en el fondo. Usted pone 50 y yo pongo el 50 restante. ¿Eso es el derecho a la vivienda? Es que esa es la gracia de una Constitución que dice de conformidad con la ley. Y ahí, ¿verdad?, es cuando vienen las leyes que van generando y los reglamentos que van generando las distintas políticas y programas, porque aquí es garantizar el acceso a la vivienda, ojalá en propiedad, decía el borrador. Claro. ¿Qué significa? Que una familia de clase media, una familia de un campamento, una familia de adultos mayores, cada uno tiene distintas necesidades y también, por así decirlo, parte de una base distinta. Claro. Entonces, por eso es que hay programas de subsidio que van desde la vivienda básica, el DS-49, que es para una familia muy vulnerable, que no tiene capacidad de ahorro y que por lo tanto es sin deuda, se le entrega la vivienda en propiedad gratis. Se entrega gratis. Claro, eso es como el DESDE, y que son por lo general las viviendas que tienen un estándar un poquito, el estándar mínimo, digamos, claro. Y desde el punto de vista además de la ubicación tal vez no son las mejores, y en general es más en densidad, no viviendas aisladas, pero después empiezan a surgir otros subsidios para clases medias donde ya te piden un cierto ahorro. Claro, pero para el primer subsidio, con ese subsidio incluso hay campamento. Sí, claro. Porque no hay capacidad de entregar esas viviendas. Porque todos esos que están en campamento podrían postular ese subsidio. No, y muchos están postulando. Ojo que aquí hay que entender que el déficit, hay muchas familias que ya están organizadas, que ya están en comités de vivienda, que están esperando a que resulte, digamos, que salga el terreno, etcétera, pero que llevan años esperando. O sea, yo estoy trabajando ahora con 2 comités en Lo Barnechea que llevan 20 años esperando. 20 años. Esperando su vivienda. ¿Y a cuánto están de lograrlo?
Mira, si todo sale bien, yo creo que están a unos 4 años de que les entreguen las viviendas o 3 años, porque hay que hacer un cambio en el plan regulador, hay que avanzar en el proyecto. ¿Y qué pasó entre esos 20 años? Postularon. ¿Qué ha pasado que el Estado le ha dicho, sabe que este año no hay plata, no hay terreno? Lo que ha pasado en ese caso es que no habían terreno. Ya, porque quieren seguir viendo los Barnechea. Claro, porque uno de los problemas que tuvieron las políticas habitacionales en la dictadura y en los primeros años de la democracia es que la gente accedía a una vivienda, pero a 3 horas de donde tenía su trabajo, tenían los colegios, etcétera. O sea, el drama de la toma de Peñalolén fue eso. Si la toma de Peñalolén lo que hizo abrir los ojos fue decir, tú sabes que antiguamente, y todavía, digamos, es como, ya no se respeta tan a rajatablas, pero una familia que participaba en una toma quedaba fuera del registro, perdía su puesto en la fila. Ya, ese es el castigo. Entonces el riesgo era perder, pero muchas de las familias estaban postulando a vivienda. Y en el caso de la toma de Peñalolén, un 30% de las familias que participaban en la toma de Peñalolén tenían una casa, pero se las habían dado en Puente Alto, en Padre Hurtado, a 3-4 horas de Peñalolén, y ellos vivían, trabajaban, estudiaban en Peñalolén. Sus hijos iban al colegio de Peñalolén años, de muchos años. Entonces, vivían de allegados, por supuesto. Entonces, la vivienda definitiva no era una solución si es que estaba lejos. Claro. Entonces, en el caso de estas familias de los Barnechea es porque no hay terrenos y costó mucho conseguir este terreno, que era un terreno del Ministerio de Educación. Y los terrenos donde ellos estaban ahí viviendo. No, es que en este caso vivían de allegados. Ah, ya. Viven de allegados. Viven en la casa de los papás o en la casa de un familiar o arrendando una media agua en el fondo de sitio de otro. No tenían metro cuadrado ellos a su haber. No. Yo te diría que, si bien lo más visible del drama habitacional en Chile son estas 130, 140 mil familias que están viviendo en campamentos o en tomas, esa es la punta del iceberg, pero el verdadero iceberg son los allegados. Son las personas que están viviendo en la casa de un tercero, arrendando una pieza, arrendando, como te decía antes, una mediagua en el fondo de sitio de otras personas, viviendo con un familiar. Y esos son los que más mal lo pasaron en la pandemia porque los echaron una patada para afuera. Claro. Y los arriendos precarios también, gente que está arrendando y bueno, esta es una cifra que he dicho muchas veces, el 50% de las familias que están llegando a los campamentos ahora es porque no pudieron seguir pagando el arriendo. Ya, o sea, no tuvieron otra posibilidad que instalarse donde fuese. Claro. Entonces, para esas familias, claro, están el DC49, que es como la vivienda básica, pero después hay para otras familias también el subsidio al arriendo, es una herramienta muy nueva, muy novedosa en Chile. ¿Y se usa? Mira, se empezó a usar después del terremoto del 2010. Ya, o sea, hubo gente que estuvo expuesta, porque siempre el sueño es la casa propia. Claro, lo que pasa es que cambió la demografía y cambió también, apareció en Chile algo que antes no había, que era la movilidad residencial. Que de repente tú, en una etapa de tu vida, quieres vivir en el centro, en un departamento chico, porque vayas a estar dando vueltas, yendo a comer fuera, etcétera, y la cocina lo sabes para guardar archivos porque no cocináis. Pero después te casáis, formáis una familia, vienen los chicocos y queréis una casita con jardín para tener el perro, el quincho, y ahí tal vez quieres estar más lejos. Y después, adulto mayor, queréis volver al centro. Entonces, ya no es la casa. No existía. Lo que pasa es que la política habitacional en Chile desde los 80 veía la vivienda no solo como un techo, sino que también como un escalón para salir de la pobreza. Por eso era que importante la propiedad. De hecho, tú veis Chile, el porcentaje de propietarios de vivienda respecto a arrendatarios es muy alto comparado con otros países como Holanda o España. ¿Por qué? Porque la política pública era de propiedad. Tú le dabas un capital a esa familia que era su vivienda y en base a esa vivienda podía pedir un microcrédito para iniciar una panadería o no tengo idea. Era digamos, la propiedad. Pero eso ha cambiado. Ahora hay gente que prefiere 1000 veces la localización y la versatilidad. Y ahí el arriendo claro, por otro lado, los adultos mayores, tú no vayas a pedirle a los adultos mayores que pongan ahorro y que sean propietarios cuando tal vez queda muy poco. Entonces, para aliviar las aldeas de emergencia, después del terremoto se empezó a utilizar el subsidio de arriendo y se probó que era tan bueno que después el ministro Pérez sacó el subsidio Chao Suegra, que se llamaba Chao Suegra, era subsidio al arriendo. Buena idea esa. Y lo que hay que hacer ahora entonces para poder avanzar en garantizar el acceso universal a la vivienda, como quisimos algunos en las 2 borradores de Constitución, yo creo que precisamente apunta a tener una parrilla que vaya desde subsidios básicos a propiedad para las familias más vulnerables, pero también a empezar a incentivar que hayan cooperativas o, como en el caso de Holanda, que 2/3 de la vivienda es arrendada
con un precio justo a partir de políticas públicas y asociación público-privada con cooperativas y fundaciones buenas, transparentes y con FECU, pero empezar a diversificar la oferta. Y en ese sentido, volviendo al punto inicial, si bien la Constitución que ayer volvimos a dejar vigente no habla de ciudad ni de vivienda, creo que va a ser un avance importante cuando vuelva a abrirse la discusión constitucional, si ya no es tiempo de que tengamos el derecho a la vivienda y también el derecho a la ciudad, que podemos hablar en otra oportunidad, inscritos en nuestra Carta Magna. Pablo Olar, como siempre un gusto, ¿ah? Te pasaste, gracias a ti, y vamos Chile en paz a seguir avanzando. Me parece.